Hola a todos, mi nombre es Asael Emanuel Blancas Carranza y hoy les voy a explicar el tema de análisis funcional y comunicación de masas de Charles Wright. Este autor es un sociólogo norteamericano, profesor de la Universidad de Pensilvania y es reconocido como uno de los autores, junto a Harold Laswell, más representativos de la investigación funcionalista y sistematizada de la Mass Communication Research clásica. Al principio del texto se nos describe 3 puntos específicos de manera general. El primero es o son las cuestiones apropiadas para el análisis funcional. El segundo trata acerca de la organización de hipótesis en un marco funcional sistemático. Y el tercer punto es el de reformular hipótesis en términos funcionales. Para entrar de lleno al tema es necesario tener en cuenta la definición de algunos conceptos. El primero es que se entiende por comunicación de masas y en su empleo más popular se refiere al término que hace alusión a los mass media como tal, a la televisión, al cine, la radio, los periódicos y las revistas. Si bien los adelantos tecnológicos son esenciales para la comunicación masiva, la implementación de estos no implica necesariamente una instancia de comunicación de masas. Un ejemplo claro de esto es la transmisión de un acontecimiento decisivo para la sociedad, donde un canal televisivo emite la señal en vivo, como lo es a lo mejor el temblor que pasó hace algunos días. Eso es comunicación de masas, pero por ejemplo, la reproducción de un video donde estamos grabando el cumpleaños de un amigo o un momento histórico para nuestra familia, ¿no? Para una familia, como lo es, no sé, una boda, ¿no? Unos 15 años, eso no necesariamente es comunicación de masas. Y es aquí cuando este término supone algunas condiciones operacionales distintivas y caracteriza a 3 conceptos más. El primero es la audiencia, la cual es denominada amplia, heterogénea y anónima. Después se encuentran los mensajes, que son públicos, son sincronizados y transitorios. Y en último lugar se encuentra el comunicador, el cual se denomina como una organización formal de grandes gastos. Ahora bien, pasando a los temas para el análisis de la comunicación de masas, es necesario definir el análisis funcional y a grandes rasgos este se ocupa de examinar aquellas consecuencias de los fenómenos sociales que afectan al funcionamiento normal, a la adaptación o al ajuste de un sistema dado, como lo son los individuos, los grupos, los sistemas sociales y culturales. Además, uno de los requisitos indispensables para este análisis funcionalista es que el tema a tratar sea estandarizado, es decir, normativo y que sea repetitivo. Este último concepto lo usó Robert Merton. El primero de 4 temas para el análisis funcional es el de la comunicación de masas como un proceso social, el cual es un fenómeno normativo y repetitivo en muchas sociedades modernas, pero que además presenta el inconveniente de no poder obtener datos empíricos y se plantean algunas soluciones para ello, las cuales son buscar otras sociedades donde la comunicación de masas esté ausente y la segunda, hacer uso del experimento mental, en el cual el analista imagina lo que sucedería si la comunicación de masas no existiera. Dentro del segundo tema, para el análisis funcional se encuentra la comunicación de masas por método, el cual considera cada método particular de los mass media como el tema para el análisis, en los que se encuentra la radio, la televisión y el periódico. En el texto se menciona a manera de ejemplo cómo Malcolm Wiley encuentra 6 funciones del periódico, como proporcionar información, analizar información, ofrecer un marco general del contexto, distraer, difundir conocimiento de productos, o sea, publicidad, y el saber general, que él lo llama enciclopédico. El tercer tema a tratar es el del análisis institucional de cualquier mass media u organización de la comunicación de masas, examinando la función de alguna operación normativa y repetida en dicha organización, lo cual nos remite a una buena posibilidad de obtener datos esenciales para la verificación empírica de hipótesis a través de estudios de casos, de análisis comparativo de medios diferentemente organizados o incluso por experimentación directa.
Para tener clara esta parte, a manera de ejemplo, se mencionan los estudios de Warren Brett, el cual examina de qué modo la presentación de las noticias sobre el papel se ve afectada por categorías institucionales en la redacción, tales como las del editor, director y miembro del consejo de redacción, así como por las normas profesionales y las actividades regularizadas que rodean la labor del periodista. Después, el cuarto y último tema del análisis funcional trata acerca de las consecuencias de suplir las actividades básicas de la comunicación por la comunicación de masas. Para explicar esta parte, se mencionan 3 actividades básicas de la comunicación descritas por Harold Laswell, las cuales son la prospección o vigilancia del entorno, la interrelación o correlación con el entorno y la transmisión del legado social de una generación a otra. Ahora bien, si las adaptamos a la comunicación de masas, podemos obtener que en la vigilancia se refiere a la recopilación y distribución de informaciones del entorno, a la cual se le denomina circulación de noticias. En segundo lugar sería la correlación, la cual es la interpretación y respuesta a la información venida del entorno, la cual se denomina editorial o propagandística. En tercer lugar sería la transmisión del legado social, el cual se referiría a las actividades que se imparten, ya sean normas sociales, valores, información y todos estos elementos de índole educacional. Y el último término sería agregado por el autor Wright, el cual habla sobre el entretenimiento y las actividades que tienen como objetivo distraer a la gente. Posteriormente podemos pasar a otro subtema que es hacia un inventario funcional de las comunicaciones de masas, en el cual podemos observar que el análisis funcional no debe limitarse al estudio de las consecuencias útiles, sino por el contrario debe centrarse en las consecuencias que son reconocidas hoy en día en la teoría funcional y cada una de las cuales debe ser tenida en cuenta si se desea un inventario más completo. Posteriormente podemos pasar a los 12 elementos de una fórmula que puede ser transformada en el inventario principal, en el cual se toman en consideración muchos de los efectos de la comunicación de masas, sean estos hipotéticos o verificados empíricamente, pero lo importante es que su forma esencial queda ilustrada en el siguiente cuadro. Podemos observar que dice cuáles son las funciones y disfunciones manifiestas y latentes de la comunicación de masas. El término de funciones creo que se entiende claramente, pero las disfunciones son los efectos que son indeseables desde el punto de vista del bienestar de la sociedad o de sus miembros. Las funciones manifiestas son los resultados buscados y las funciones latentes son los resultados inesperados. La segunda parte del cuadro, a partir del punto 5 hasta el 12, creo que no hay ningún problema, pero sí podemos ver una clasificación ahora donde se encuentra la vigilancia y la correlación de la sociedad y de los subgrupos, y en última instancia tenemos a la transmisión cultural y el entretenimiento para el individuo y los sistemas culturales. Vemos claramente que al combinar la especificación de las consecuencias de las que hablaba Merton con las 4 actividades básicas de la comunicación, se obtiene la fórmula pasada. Ahora podemos observar este otro cuadro que es sobre un inventario funcionalista para la comunicación de masas, en el cual podemos ver las funciones y disfunciones de acuerdo a la vigilancia del entorno sobre la sociedad, el individuo, los subgrupos y la cultura. Podemos ver que en la sociedad provoca advertencia, es instrumental y da moralización. En el individuo puede provocar una advertencia instrumental, da prestigio y un liderazgo de opinión y confiere estatus. De acuerdo a los subgrupos, haciendo referencia a la élite política, es instrumental, gobierna la opinión pública, inspecciona y controla, además de que legitima el poder y confiere estatus. Dentro de la cultura podemos ver que favorece los contactos y el desarrollo cultural. En la parte de las disfunciones podemos ver que en la sociedad puede amenazar la estabilidad y fomentar el pánico. En el individuo provoca ansiedad, privatización, apatía y narcotización. En los subgrupos pueden ser considerados como amenazas del poder político. Y en el último apartado podemos ver que favorece a la invasión cultural. Pasando ahora sí al último punto específico,
Acerca del reformular las hipótesis en términos funcionales, podemos ver que en el texto se menciona que no todos los efectos de la comunicación de masas son pertinentes para el análisis funcional, solo aquellos que son relevantes para un futuro normal del funcionamiento del sistema analizado. Y bueno, después se menciona una parte de Hempel, el cual caracteriza la norma básica de esta manera, la cual no puedo explicarles porque no entendí muy bien. Espero que la maestra me pueda ayudar en esta parte, pero de todos modos se los dejo. Y ya para terminar con este video tan largo, podemos hablar de la función normal, en la cual es el estado en el que el individuo dispone de información suficiente para enfrentar al entorno, o también se puede decir que es un estado en el que el individuo cree que tiene la suficiente información para enfrentar el entorno. Y bueno, esto sería todo de mi parte, espero no se hayan aburrido, y si se aburrieron pues lo siento mucho, pero bueno, gracias por escuchar y hasta la próxima.